De decreto. Hasta hace nada había una ley habilitante. Este gobierno ha tenido poderes para dictar decretos, leyes. Tuvo un habilitante de 2 años. ¿Cuántas habilitantes ha recibido? Esto no es un problema de decreto, esto no es un tema simplemente de ir a la Asamblea Nacional y decir que hay una emergencia económica. Hablaron de un cambio de ministros. Esto no es un problema tampoco de cambios de nombre, y más si uno escucha los planteamientos de las personas que han sido designadas. Crear un Ministerio de Agricultura Urbana, tú me dirás si el problema de alimentos en Venezuela pasa porque cada quien en la parcela que tiene viviendo en una ciudad siembre papas o siembre algún tipo de alimento. Esto es un problema de modelo, y los venezolanos lo que estamos esperando que el gobierno haga un planteamiento de cómo va a hacer para bajar la inflación, que no es por los planteamientos que está haciendo ahora, cómo va a hacer para que se reactive la economía del país, se ponga a producir, porque la clave para la recuperación económica del país pasa por poner el país a producir. Esa es la clave, no es muy difícil. Ahora, cuando tú tienes un gobierno que expropia, confisca, amenaza, todos los días está diciendo que le va a meter más controles, que le va a meter más inspecciones, que todo es una traba, eso lejos de ayudar a la inversión, lo que hace es que la inversión se vaya para otros países. Entonces, el gobierno, para poder realmente, o sea, el gobierno lo que debería pasar es primero por reconocer que el camino es lo que han planteado no sirve, que hay que plantear un nuevo modelo económico en el país. Allí tienen como ejemplo otros países de América Latina que crecen económicamente. Hasta Cuba creció económicamente en el año 2015. Venezuela va a tercer año de recesión económica. O sea, la situación del país es, no solamente me refiero que no hay crecimiento económico, sino además la inflación más alta del planeta. La inflación, de acuerdo a la información que nosotros manejamos, cerró en 270% en el año 2015. Es la inflación más alta del mundo. Estamos hablando de la peor situación de escasez también de nuestra historia. Estamos hablando de alrededor de 40% de escasez. Entonces no es un decreto, es plantearle al país un cambio de modelo que pasa por poner a lo privado y lo público a trabajar y no ver lo privado como enemigo, pasa por darle seguridad a la inversión en el país, pasa por respetar las leyes, pasa por bajar la confrontación política. En este momento, cuando usted, poniendo como un símil, usted tiene un paciente que está en una cama, que está entubado, que está en cuidados intensivos. Ese paciente no se va a levantar de la cama con que usted entre y le grita al paciente que se levante de la cama. Así quiere manejar el tema económico el gobierno, y lejos de ayudar, más bien lo que hace cada día es hundir más al país desde el punto de vista económico. ¿Por qué siguen escondiendo las cifras del Banco Central de Venezuela? Bueno, las cifras las esconden porque siempre ha sido la tesis del gobierno de que tratando de ocultar la verdad, con eso resuelve los problemas. La verdad la vive la gente en la calle todos los días. Hablábamos ahorita de lo que han sido los incrementos de precios de los artículos, porque los artículos que están con precios regulados también han subido. No es verdad que eso es que son en determinados comercios y que es un tema de especulación. No, los artículos de primera necesidad que tienen precios regulados también han subido. Y cuando tú sacas el aumento de los artículos de primera necesidad, los aumentos, me refiero en los controles de precios, los aumentos están por encima de todos los ajustes en los salarios. Entonces, los salarios, como decimos, suben por la escalera, mientras los precios suben por el ascensor. Esa es la realidad del modelo, que no pasa por un decreto, pasa por el cambio. No es un problema de decretar la emergencia, es qué significa una emergencia económica desde el punto de vista de las acciones que va a tomar el gobierno para que haya un cambio de rumbo en el manejo de la economía. La economía, como la ha planteado hasta ahora el gobierno, no sirve, no funciona. En lo que no funciona usted tiene que cambiar. ¿Y cree que el más indicado para esto es el sociólogo Luis Salas? Mire, yo no lo conozco, no puedo descalificar a una persona que no conozco su trabajo. Lo cierto que lo que he podido informarme hasta ahora de lo que han sido sus planteamientos desde el punto de vista económico es una repetición de los errores que hemos tenido en estos tiempos. O sea, no plantea
nada distinto a lo que ha sido hasta ahora el manejo de la economía. El manejo de la economía, los venezolanos saben que lo de la guerra económica es un invento político del gobierno. Los estudios de opinión hablan que solamente 6-7% de los venezolanos creen el cuento de la guerra económica. 60 y tanto, casi 70% de los venezolanos responsabiliza de la situación económica al gobierno y a Nicolás Maduro. O sea, están claros de que los responsables de que el país esté en esta situación de colapso económico es el propio gobierno, y el propio gobierno tiene, como dice, está en una encrucijada. O toma una decisión que le permita recuperar al país económicamente, que los venezolanos empecemos a ver la luz en esta oscuridad de la grave situación que vive nuestro país, o el gobierno se radicaliza más, sigue apostando a las mismas acciones fracasadas, incluso yo diría más que acciones, a no hacer nada. Y bueno, eso lo que va a terminar es que en el país haya un desenlace. Nadie quiere que en Venezuela haya un estallido social, nosotros no queremos que este país termine en un estallido social, en una explosión. Creo que eso sería peor para Venezuela. Estamos en el momento de cambiar el rumbo, porque además el mandato de los venezolanos el 6 de diciembre fue claro. Más allá de elegir a unos diputados, los venezolanos dijeron el 6 de diciembre en forma contundente que quieren un cambio de rumbo del país. Sea usted de un partido, sea usted de otro. Esto no es un problema de color político, esto no es un problema de si usted es del PSUV, si usted es oficialista, usted es de oposición. Esto es un tema, si a usted le duele o no le duele Venezuela, si usted quiere que Venezuela salga adelante o usted quiere que Venezuela se hunda. Nadie quiere que su país se hunda. La mayoría, por lo menos la mayoría, no quiere que el país se hunda. Y ante la situación que se está generando entre el Poder Judicial y el Legislativo, ¿considera Mire, yo esperaría que y es el llamado que yo le hago a quienes tienen responsabilidad, este país no necesita más confrontación ni necesita más pelea. El Poder Judicial tiene que facilitar, el Poder Judicial no puede ser como dicen, un obstáculo, ponerse como una pared para evitar que el país tenga un proceso de cambio. El país, el 6 de diciembre, el resultado fue tan claro que el Poder Judicial lo que tiene es que facilitar ese proceso de cambios en el país. En el año 1999, el Poder Judicial, en aquel entonces, la extinta Corte Suprema de Justicia, facilitó el camino para un proceso constituyente. No fue una traba para la reforma del cambio de la Constitución y una nueva Constitución, más bien facilitó todo lo que fue el proceso constituyente. Bueno, este Poder Judicial del año 2016 tiene que facilitar el proceso de cambio que clama nuestro país. Si el Poder Judicial pretende ser un obstáculo, le tocará sin duda alguna a la Asamblea Nacional, y debe hacerlo, de que tengamos un Poder Judicial, de acuerdo a lo que establece la Constitución, que colabore precisamente, que esté allí para colaborar, que esté allí para que haya la cooperación entre los poderes. Eso es lo que esperamos nosotros los venezolanos de los poderes. Esperamos que el país tenga poderes que estén al servicio de los venezolanos y no al servicio de un partido político, que ha sido los últimos años lo que hemos tenido. Mire cómo está el sistema de administración de justicia. 92% de impunidad hay en el peor de los delitos, que es el homicidio. O sea, estamos hablando que de cada 100 asesinatos, solamente 8 reciben una sentencia. Estamos hablando 92% de impunidad. Estamos hablando que el país cierra con las peores cifras también de violencia de nuestra historia. 27.000 homicidios ocurrieron durante el año 2015, de acuerdo a lo que es la observación que ha hecho esa organización no gubernamental, que le hace seguimiento al tema de la violencia, porque también se ocultan las cifras de los asesinatos, también se ocultan por el Ministerio del Interior y por el 6CPC, ya no se dan cifras oficiales. Eso lo hacen entre periodistas y quienes hacen, digamos, seguimiento al tema de la violencia de una organización no gubernamental. Estamos hablando de un venezolano asesinado cada 20 minutos. Estamos hablando de 3 venezolanos asesinados cada hora. Estamos hablando de 70 venezolanos que pierden la vida asesinados en nuestro país al día. 70 venezolanos caen producto de la violencia en nuestro país
cada día. Eso es también una situación de emergencia. Y eso no pasa tampoco por ir a la Asamblea Nacional y decretar una emergencia en materia de seguridad. Eso pasa por acciones efectivas, eso pasa por tener un sistema de administración de justicia, unos tribunales que estén pendientes de que el país funcione la justicia y no pendientes de cuidar una silla de alguien ni defenderle el poder que pueda tener un determinado partido. ¿Pero teme por un choque entre los poderes? Oye, yo creo, ojalá, yo creo que no es que lo temo yo, esa es la expectativa que hay en el país y que los venezolanos no queremos, que esto termine en un conflicto entre poderes, porque ¿quién pierde ahí? ¿Quién pierde en los conflictos entre poderes? ¿Quiénes pierden? Los venezolanos. ¿Y quiénes pierden especialmente? Nuestro pueblo más pobre, el más humilde, al que más duro le pega la inflación, al que menos tiene es al que más duro le pegan todos los problemas. La inflación le pega más duro al que menos tiene. Al que gana salario mínimo le pega mucho más duro la inflación que al que gana más, obviamente, ¿no? Porque lo poco que gana se le va simplemente en comer o comprar su medicina. El que necesita una medicina, además con la escasez también, con la dificultad que hay en las medicinas. Entonces, ¿quién pierde en una situación de conflicto? Por eso el llamado nuestro es al PSUV, a la dirigencia, aprendan a perder. O sea, el país ya perdieron, asuman, tienen poder todavía, pongan ese poder para que el país, pónganlo al servicio, para que el país pueda tener, se puedan solucionar tantos problemas que hay en el país. O sea, es que es impresionante la cantidad de problemas que hay. Este país no es igual, si usted compara la situación del 2014 con el 2015, no se parecen, o sea, la Venezuela del 2015 no es como dicen, ya no se parece, o sea, un año y pareciera que pasaron 10 años en términos del deterioro del país. O sea, el deterioro de Venezuela va, como dicen, por una autopista, va el deterioro, la situación del país. Bueno, basta ir a algún comercio, basta ir a algún centro donde usted pueda comprar los productos, está clarito. Gobernador, ya por último, el día de hoy va a presentar ante la Asamblea Nacional Lilian Tintori la ley de amnistía. ¿Considera que este es el momento perfecto para hacerlo? Mire, yo creo que, como lo hemos dicho, el gobierno no tendría por qué esperar una ley de amnistía. Esa es una señal clara que pudiera dar el gobierno sobre entender la situación que vive el país, colocarse, como dicen, arriba, no abajo, colocarse en una posición de que efectivamente quiere que el país no vaya a un choque, sino está consciente de la realidad tan dura que vive el país y que quiere soluciones a esa realidad. Porque está en las manos del gobierno. El gobierno pudiera resolver esto ya y darle libertad a todos los que están detenidos por razones políticas. ¿Por qué esperar una ley? Pudiera hacerlo ya el gobierno. Simplemente con una firma, levantar un teléfono y se ejecuta una instrucción. Lo ha demostrado el gobierno sobre el control que ejerce el Poder Judicial. No puede decir que es un problema del Poder Judicial, porque ya ha dado señales, en tiempo atrás ha dado señales el ministro del Interior, que es el que decide, bueno, este va para la calle, el otro va para la calle. O sea, el gobierno pudiera hacerlo, no lo quiere hacer, bueno, ese es un compromiso que hay de que el país quede atrás para siempre el tema de la prisión política, de los presos políticos. Le corresponderá entonces a la Asamblea Nacional, tiene competencia la Asamblea Nacional para hacerlo. Ahora, una cosa no excluye la otra. El tema, lo hemos dicho, el tema de la amnistía no excluye de que en la Asamblea Nacional en este momento se den los grandes debates desde el punto de vista de los problemas económicos y sociales que vive la mayoría de los venezolanos. Porque además la mayoría de los venezolanos está esperando es eso. La mayoría de los venezolanos espera de la nueva Asamblea Nacional que dedique el poder que tiene para resolver los problemas, para hacer planteamientos para la resolución de los problemas. Entonces cuando tú me dices, ¿es el momento o no es el momento? Una cosa no excluye la otra. Eso puede seguir su curso, como también puede seguir el curso, todas las interpelaciones que tienen que hacerse, todo lo que esperamos que el Ejecutivo Nacional, porque al final el Ejecutivo Nacional, la Asamblea no es el gobierno, la Asamblea tiene el poder que le está establecido en la Constitución y al gobierno es el que le corresponde tomar las decisiones
en lo económico. La Asamblea puede legislar, la Asamblea puede hacer planteamientos, pero a quien le corresponde es al Ejecutivo. Entonces yo no veo que ahí haya nada que una cosa excluya a la otra. Creo que todos queremos, y yo lo digo y lo reitero, los primeros interesados en que los compañeros que están presos estén en la calle haciendo políticas, estén con sus familias, somos nosotros. O sea, porque aquí se ha querido también hacer todo un debate a lo interno, de sectores a lo interno, que tienen una agenda distinta a la nuestra, que han querido hacer todo un ruido con el tema de que es que siempre, por supuesto, tratando de señalarnos a nosotros, como si ese no fuera un tema importante. No, sí lo es, y lo hemos dicho y lo reiteramos, sí lo es. Ahora, un tema no excluye el otro. O sea, así como quienes están afectados en esa situación van a hacer su planteamiento para que la ley sea discutida, aprobada, lamentablemente yo sigo insistiendo que el gobierno puede hacerlo y darle además una señal clara al país de que le interesaría abrir también un espacio de diálogo en el país que hace falta. Bueno, nosotros también, como dicen, así como ellos hacen su planteamiento, nosotros también estamos recogiendo el planteamiento de la gente que vive aquí, por ejemplo, que vive aquí en El Chorrito, que yo leía una carta ahorita, que espera que la Asamblea Nacional debata sobre la comida, debata sobre los problemas que se viven día a día, sobre la inseguridad, sobre todos los problemas que se viven día a día. Entonces, una cosa no excluye la otra.